que se cuelgan, precioso. Y le dijo, sí, pues aquí estaría muy bien cuidado. Y dice, mire, no es mío, es de la embajada, yo no puedo. Bueno, pero usted puede hacer muchas cosas. Y sí, pero esa no la voy a hacer. Y se enfadó y le dijo, pues ya se puede ir usted largando, se puede usted ir a la mierda, le dijo ella. Y él le contestó, y usted, yo me iré, pero la mierda se queda aquí. Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Una cosa, Juan, para que luego quede mejor la edición en el vídeo, Sí. quedaría bien tanto al empezar, así, en esta posición, por detrás de la cabeza. Detrás, ¿no? Eso es. Pero así, no. Encima de las orejas. La película que vamos a ver ahora es la segunda dentro del ciclo que hemos organizado en las sesiones de cine con valores, mujeres que han hecho historia. La primera fue La Dama de Hierro, ahora es Eva Perón y seguirán otras de todo tipo. Y esta no es una película que veremos meramente biográfica, menos aún hagiográfica, no únicamente política, ni solo de amor, de feminismo, de justicialismo o de populismo. Está producida por argentinos, los dos actores que no son conocidos fuera de Argentina, me parece a mí, que representan a Perón y a Eva, lo hacen extraordinario, son casi calcaos. Y se hizo 41 años después y por lo tanto el subtítulo de la propaganda de la película dice La verdadera historia de Eva Perón. Porque esa película no se podía hacer durante el régimen de Perón, tampoco se podía hacer en los 3 años que Perón gobernó y había ya muerto Eva, porque no se podían decir las cosas que se dicen aquí, que no son malas, pero que explican todas las tensiones políticas que hubo, ¿no? No podían retratar la posición de los militares, que siempre fue contraria a Eva, que se llegó a extremos de odio que luego vimos. Vimos cuando la Junta Militar, años más atrás, que se tiraban desaparecidos por avión al mar, vivos o muertos. O sea, el odio, sea de derechas, de izquierdas, de cristianos o no cristianos, es terrible. Y en esa película, solo en una pared, veremos reflejado un tema de odio tan profundo y que lo que más temían es lo que empieza la película, que empieza en 1951, cuando ya lleva Perón 5 años habiendo ganado elecciones con toda, en fin, ampliamente, con toda legalidad. Llevaba 5 años gobernando en el sexto, porque las legislaturas presidenciales son de 6 años, y preparaban ya la elección. Y entonces, como Eva era la líder del sindicato masivo, el sindicato lanzó una consigna, que así empieza la película, que es la fórmula de la patria. Y la fórmula de la patria era que en las próximas elecciones, naturalmente, se votara Perón, pero en esta vez como vicepresidenta a Eva Perón. Que Eva Perón era mucho en Argentina, pero como he dicho al principio, no tenía ningún cargo oficial, salvo el de la fundación puesta a su nombre, con la cual hizo una labor extraordinaria que veremos. Pero los sindicatos decían, para compensar un gobierno de políticos y militares, que estemos nosotros con la vicepresidenta. Y ahí es toda la batalla de la película, que no se podía contar entonces, porque el ejército quedaba retratado también, ¿no? Ciertamente lo que veremos es la implantación en Argentina de lo que ahora llamaríamos populismo. Pero el de Argentina, era un populismo cristiano y más de derechas, digamos.
Un populismo que si se hubiera extendido quizá hubiéramos estado en mejor situación en América. El populismo, porque los demás populismos de América ahora son de inspiración marxista y este era más de inspiración cristiana. Por otra parte, tenía mucho que ver con lo que en teoría quería implantar en España la doctrina de José Antonio, la Falange Española. La Falange Española, el programa era nacional sindicalista, dar poder a los sindicatos. Entonces, ahí Eva Perón cogió y en Argentina era así, ¿no? Los sindicatos tenían un gran poder. Y lo bonito de la película es que nos muestra la intimidad del poder. ¿Habéis pensado qué discuten cuando están a solas en su vida normal, en lo que es ya hogar, ya no es el palacio oficial, el rey y la reina, el presidente de una república y su esposa? ¿Qué cosas se hablan? ¿E influyen luego en la política del país? Pues aquí veremos todo ese juego de intimidad, de la vida privada y cómo incidía luego o no en el país, ¿no? También veremos el cinismo casi siempre normal en la vida política, sobre todo el que prevalece en la alta política, cuando hay por medio temor o cobardía ante la posibilidad de perder el poder. Evita decía, muchas obras han sido creadas con criterios de ricos. Y el rico, cuando piensa en el pobre, piensa en pobre. Otros han sido hechos con criterios de Estado. Y el Estado solo construye burocráticamente, con frialdad y sin amor. El amor de verdad en cristiano era el que brotaba de Evita, que a veces dedicaba 20 horas de un día a su fundación, recibiendo en directo, cuando digo en directo es decir, siempre en persona, sabiendo los problemas, recibiendo las cartas o escritos que le daban, con abrazos, con besos, conociéndose a veces, ¿qué tal, cómo te va aquello? O sea, era un trato, pero solo le llevaba 20 horas, ¿no? Y lo veremos en un momento muy emocionante de la película, ¿no? Ese tratamiento. Tengo una anécdota de Facundo Cabral. Facundo Cabral es un gran cantautor, todavía poeta, escritor y filósofo, las cuatro cosas. Y una vez le preguntaron por Eva Perón, qué pensaba él de Eva Perón. Y exclamó, nos salvó la vida, así de simple. Y contó que cuando era niño era hijo de madre madre no soltera. Tenía 5 hermanos más. Eran mendigos. Eran mendigos en una parte argentina lejana y con su madre y sus hermanos, claro, sufrían hambre y frío y todas las penalidades. Y un día alguien comentó que en Buenos Aires había un presidente que daba trabajo. Y entonces se fue para Buenos Aires el chico, sin decir nada ni siquiera a la madre, se fue. Estuvo 4 meses andando para llegar a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires, pregunta por el presidente, dice, no, el presidente está muy ocupado y no creo que te reciban, pero mira, hoy está en La Plata, estaba cerca, que va a unos actos oficiales que hay allí. A lo mejor, como saldrá a la calle y tal, pues si vas allí, el niño, creo que tenía 11 o 12 años, se fue hasta La Plata, durmió en las escaleras de la catedral y claro, al amanecer ya le despierta la cantidad de gente, que era una plaza grande,
pues que estaban allí para ver llegar a Perón, ¿no? Y entonces, en un momento dado, pues el coche descapotable que iba a Perón con Eva dobla la plaza y el niño dice, no, no hay otra, ¿no? ¡Pum! Se mete y salta el cinturón de policías y a un policía le agarra y entonces Perón dice, no, no, déjelo venir. Y toda la plaza vio a ese niño que se montaba al estribo del coche y solo dijo dos palabras, dos. Una pregunta con dos palabras. Se encara un niño a Perón y dice, ¿hay trabajo? Y entonces Facundo, años después, esto incluso lo escribió, y dice que recordaba aquel momento como el más grande ejemplo ético, que ha tenido en su vida. Porque antes de que Perón respondiera, Eva, que estaba a su lado, dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Hay trabajo, cariño, hay trabajo. Y hay trabajo, mi amor, vaya, más bonito. Siempre hay trabajo, dijo. Y a indicación de Evita, un edecán de los que había allí, se hizo cargo del niño, le llevaron a un centro social, se duchó por vez primera en la vida, comió, le dieron vestidos nuevos y él pensó que todo acababa allí, pero no. Por la tarde, Evita, cuando acabaron los actos oficiales, se fue al centro social y le preguntó, ¿te han tratado bien? Y a continuación le dijo, tuvimos suerte, tuvimos. ¿Sabéis lo que vale esa palabra en cristiano? No tendrás suerte o tuvimos suerte. Se hacía parte del problema del niño, a él le sonó así, tuvimos suerte, como si fuera de la pandilla. Y le dijo, he encontrado una escuela en Tandil, vais a vivir allí, vais a vivir como casa, tu madre se dedicará a la limpieza de la escuela, ganará 160 pesos y vosotros asistiréis al colegio naturalmente sin pagar nada. Y entonces al día siguiente Facundo fue trasladado a la escuela, habían encontrado a la madre y los hermanos, los reunió y al que acompañaba al niño le dio una tarjeta para el director del colegio. Y esa tarjeta decía, sería de mi agrado, no te ordeno, imán, sería de mi agrado que la señora de Cabral, esa indigente, la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente, María Eva Duarte de Perón. Facundo Cabral dice esto. Claro, ahí está la verdadera caridad, que no es solo dar, sino cómo, respetando la dignidad. Decía San José María que la verdadera caridad no solo está en dar, sino todavía más en comprender. No es de extrañar, pues, que cuando en 1952 falleció Eva Perón, miles de argentinos solicitaron al Papa Pío XII que iniciara el proceso de beatificación de la Santa del Pueblo. En su autobiografía La razón de mi vida, que escribió Eva, decía, yo soy y me siento cristiana, soy católica, pero no comprendo que la religión de Cristo sea compatible con la oligarquía y el privilegio. Esto no lo entenderé jamás. El clero de los nuevos tiempos, si quiere salvar al mundo de la destrucción espiritual, tiene que convertirse al cristianismo. Como Cristo, vivir con el pueblo, sufrir con el pueblo, sentir con el pueblo. Yo sé, y lo declaro con todas las fuerzas de mi espíritu, que los pueblos tienen sed de Dios. Y sé también cómo trabajan muchos sacerdotes humildes para pagar esa sed. Yo no creo, como Lenin, que la religión sea el opio de los pueblos. La religión debe ser, en cambio, la liberación de los pueblos, porque cuando el hombre se encuentra con Dios,
alcanza las alturas de su extraordinaria dignidad. Si no existiera Dios, si no estuviésemos destinados a Dios, si no existiese religión, el hombre sería poco más que un puñado de polvo derramado en el abismo de la eternidad. Pero Dios existe, y por Él somos dignos, y por Él todos somos iguales, y ante Él nadie tiene privilegios sobre nadie. Visto así, llegamos al conflicto. El conflicto en la película y en la vida también, sobre todo de los políticos, es amor o poder. El poder se manifiesta, según los clásicos, de dos maneras, la potestas y la autoritas. Y luego en un don, el carisma. El general Perón detentaba la potestas, la fuerza que emana de la legitimidad constitucionalmente otorgada, democráticamente manifestada por la sociedad, y también contaba con el apoyo mayoritario de las fuerzas militares. Eva Duarte, de Perón, se apoyaba en la autoritas, la que le otorgaba su peculiar personalidad, su carácter directo, su pasión por la justicia, su preocupación por los pobres, y contaba con el apoyo masivo e incondicional, esto sí era un poder, de la poderosa Central General de Trabajadores, la CGT. Además, Eva contaba con el carisma, ese don natural para atraer a los demás con su presencia, empatía, elocuencia y credibilidad, con su personalidad reflejada en sinceras y firmes convicciones sociales. Pero se enfrentaba a poderosos enemigos, muy poderosos. La oligarquía la oligarquía terrateniente, las multinacionales norteamericanas, el capitalismo cerrado y la mayor parte de los militares. Y esa oposición se transformó, como he dicho, en un odio que fue más allá de la muerte. Eva falleció en 1952, a los 33 años, víctima de un cáncer que en aquella época era incurable. La capilla ardiente fue instalada en la sede de la CGT, no en el Palacio Presidencial, en la sede de la CGT, custodiada permanentemente no por militares, sino por trabajadores del sindicato. Su cuerpo embalsamado fue despedido por miles y miles de personas con larguísimas colas durante 7 días. Esto no lo vemos, la película termina en el momento que ella fallece, porque hay otro documental de esto que es el entierro más impresionante, dicen todavía ahora, que jamás se ha dado en la historia moderna. Porque el entierro con honores del jefe de Estado, el armón de artillería sobre el que se transportaba el féretro, fue tirado por grupos de trabajadores, no por empleados ni por militares, grupos de trabajadores voluntarios, que se iban turnando. Con el general Perón en primera línea, seguía el cortejo de 2 millones de personas en la calzada, no mirones. 2 millones de personas que llevaron 18.000 coronas de flores. Llevaban. Aparte había cientos de miles de personas en las aceras y en los edificios que tiraban flores a su paso. Esto está en YouTube, podéis buscar entierro de Eva Perón. Y es impresionante, ¿no? Porque no se ha visto. Claro, empezó el culto a la tumba al día siguiente, ¿no? Con flores, con escritos, con oraciones. Y cuando los compañeros militares de Perón, que se habían opuesto mucho a que ella fuera vicepresidenta, le destituyeron a él 3 años después, 3 años de viudo, pues entonces los militares lo echaron, ¿no? Un golpe. Y lo primero que hicieron fue profanar la tumba de Eva. Es decir, la que había sido convertida en una leyenda viva, la convertían, empezaban en una leyenda de una muerta que, como nuestro Cid, resucitaba.
O sea que lo de violar la paz de los muertos ya tenemos antecedentes, lo hemos vivido en España, pero hay un antecedente en Argentina. Los militares urgieron un siniestro plan secreto para acabar con el mito y fueron escondiendo en un cajón sin nombre ni nada por distintos sitios o lugares de militares o de un militar en su jardín. Es tremendo. Hay toda una película hecho esto, La tumba sin paz. Hay toda una película sobre esto. Bueno, hasta que sucedió lo que el mayor Arandia, militar, el mayor, la guardó en el altillo de su casa. Pero pronto se obsesionó porque la mujer tenía su carisma y el hombre decía, hombre, yo tengo aquí una mujer. Estaba obsesionado, ¿no? Y entonces un día vio como unas sombras que se acercaban al altillo, empezó a disparar y mató a su mujer embarazada, que se había levantado. El hombre se volvió loco. Entonces ya los militares dijeron, bueno, se habló con el Vaticano y el Vaticano se ofreció a mediar que le mandaran el féretro a Italia y lo enterraron en un cementerio comunal de Milán. Y allí estuvo. Luego ya cuando en Argentina las cosas fueron, mientras tanto Perón vino exiliado a Madrid en Puerta de Hierro. No se sabe, yo no he encontrado la seguridad en esto, que también se dice que luego desde Italia, cuando él estaba aquí viviendo, pues hubo un acuerdo de que fuera enterrado en su chalet o tal, ¿no? Con los debidos permisos, ¿no? No está claro esto, si estuvo en Madrid o no. Lo que sí es cierto es que luego, 18 años después de que le habían echado a Perón, volvieron a elegirle en Argentina y regresó a Argentina y regresó el féretro, ¿no? Pero él duró 8 meses, ¿no? Ya era muy mayor y duró 8 meses. A los 8 meses, y aquí casi ya estamos acabando, a los 8 meses, los restos de Eva fueron entregados a la familia Duarte. Eva era hija ilegítima de un terrateniente, ahí se explica también su inquina a los terratenientes, un terrateniente muy rico, que había tenido relación con su madre natural y tuvo 5 hijos fuera del matrimonio legal. Y uno de ellos era, o sea que era una bastarda, pero de la familia Duarte, que ya veremos una escena de la película, porque hay escenas retroactivas, y entonces, bueno, pues la familia no quería saber nada, ¿no? Pero luego ya era Evita, ya era otra cosa, ¿no? Entonces, ya final de historia, la admiten en el gran panteón que tiene en el mejor cementerio de Buenos Aires, que es la Recoleta, es un cementerio solo para grandes ricos. Ahí está en el panteón de los Duarte, junto a su madre, la madre que fue primero pues concubina del Duarte, padre de él. Y lo han abierto para que toda la gente que quiera, y sigue habiendo montañas de gente, pero reposando en la mansión del hombre que en fin, que la tuvo ilegalmente, ¿no? Los templarios dirían justicia de Dios. Todo eso, justicia de Dios. Bien, y entonces, ahora, 67 años después de su muerte, en el pontificado del argentino Francisco, el 31 de octubre de 2019, hace 3 años, el cardenal arzobispo de Buenos Aires recibió la solicitud formal de miles de trabajadores de la CGT para que en el año del centenario del nacimiento de doña Eva María Duarte de Perón se iniciara el proceso de beatificación. Eso es lo que os voy a contar, no de la película solo, sino de todo el entorno y todo lo que había y que no se podía hacer la película en vida de
de Perón, sino que había que esperar ahora. Espero que os interese mucho, porque es una película que además que gustar interesa muchísimo. Y los artistas, los actores son preciosos, ¿no? Una cosa. Ya cuando podemos. Por favor, Eva, esto es una locura. Además, hace mucho frío, señora. Yo voy en ese coche. Con frío, con calor, viva o muerta. Padre, dígame la verdad. ¿Usted no entiende a Dios? No siempre, señor. Contésteme. Dios quiere a los pobres. Dios ama profundamente a los pobres. Entonces, ¿por qué quiere mi muerte? Si en este país lo único que los pobres tienen soy yo. ¿Por qué quiere mi muerte? Escúcheme, padre. Si Dios ama a los pobres, ¿por qué me aparta del camino? ¿Por qué quiere que yo me muera? Dios no quiere que usted se muera, señora. Sin embargo, yo me estoy muriendo. Y Él no hace nada por impedirlo, padre. Hay cosas que Dios no puede impedir, señora. Dios no siempre puede impedir el mal. Una cosa más. ¿Qué te pedí siempre, Juan? No abandones. No abandones nunca a los pobres. Son los únicos que saben ser fieles. La primera vez que oí la canción No llores por mi Argentina era en el año 1980. Yo iba a bordo de un avión de Madrid a México y me emocionó mucho, no lo había oído nunca. Me emocionó porque pensé en lo que hemos visto primero. Yo tenía 11 años, no teníamos televisión, solo radio, solo el nodo del fin de semana, solo la prensa, pero nos llegó a todos la Señora de la Esperanza, que era. Y bien, pues esto es un poco el motivo de que esa canción me moviera luego
preparar todo. Ahora la oiremos, interpretada por Paloma San Basilio. La canción se había compuesto en 1976 por Andrew Lloyd, la música y la letra era de Tim Rice. Se basa en el último mensaje escrito de Eva 3 días antes de morir. Lo dictó para que lo recibieran sus obreros de la CGT. Era el último mensaje, la despedida. Y un poco hay en ello su defensa también personal, porque no todo el mundo es unánime, ¿no? Y había gente que, bueno, pues, creía que quizá ella también era demasiado ambiciosa y tal. Y veréis que en la letra de la canción explica eso. Yo no era nadie, estaba en Maurice, luché por salir adelante, por lograr la libertad y luego luchar por vosotros. Es decir, que la canción nació 24 años después de su muerte. Y ahora han pasado 40. Por lo tanto, quiere decir, se ha cumplido 70 años de la muerte de Perón. Y esa canción sigue rodando por el mundo. La han interpretado pues muchísimas, y hay muchas versiones, pero Nacha Guevara, Joan Baez, Tom Jones, Richard Clayderman en piano, Milva, Madonna, que incluso hizo una película con esa canción, Il Divo, Andrea Bocelli, el famoso cantante ciego, Olivia Newton-John, André Rie con su orquesta, los mejores intérpretes. Y esta canción lleva 40 años rodando y sonando por todo. Que lo que está haciendo, la letra está basada en ese mensaje. Ese mensaje lo dejó uno de forma poética y lo vamos a ver, y con esto